¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia. Hoy día nos vamos a ocupar de otra sentencia del Tribunal Constitucional que ha despertado mucha discusión, mucha polémica. Es la referida a la extinción de dominio. ¿Cuál es el origen de esto? Es una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo, y hemos indicado en otras oportunidades que la Defensoría es una de las instituciones que tiene esta prerrogativa que está señalada en la Constitución de poder presentar este tipo de demandas ante el Tribunal Constitucional, y presentó esta demanda contra varios artículos del Decreto Legislativo 1373, que es el que regula este tema de la extinción de dominio, ¿no? Esta oportunidad nos acompaña Karin Fernández, que es Social Senior del área de Derecho Penal del Estudio. ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Arturo. Ahora, la Defensoría consideraba que transgredía este decreto legislativo, transgredía una serie de derechos fundamentales, ¿no? Propiedad, debido proceso, etc. Correcto. Esta demanda la interpone en agosto del 2024, principalmente presionada, considero yo, por muchos sectores al considerar que el derecho fundamental de la propiedad era el principal afectado. Ahí salieron otros, pero el principal es de la propiedad, La ¿no? propiedad. Más aún porque siempre se ha considerado que el derecho de la propiedad es el derecho fundamental por excelencia. Sin embargo, no solo en esta sentencia del TC, como se ha visto, ningún derecho fundamental es absoluto. Hay restricciones y esta no es la excepción. Entonces, en esta demanda lo que el defensor del pueblo pretendía era de que se respete a rajatabla el derecho de propiedad. Con esta sentencia, en resumen, en este punto, lo que se ha dicho es que vamos a respetar el derecho de propiedad en la medida que esté de acuerdo, conforme al ordenamiento jurídico. De ninguna manera vamos a aceptar aquel patrimonio que ha sido obtenido como consecuencia de un delito. Por ejemplo, que alguien lavando dinero se compre terrenos o se compre inmuebles, son parte de su patrimonio, es propiedad, ese patrimonio no debe ser respetado. Porque habla de delitos graves en la sentencia del TC. Incluso es una mención a la informalidad, que la economía peruana es muy informal, que no se nos vaya a pasar la mano, ¿no? Con el tema de la extinción de dominio, ¿no? Claro. El tema es que sí se le ha pasado la mano a muchos fiscales e incluso jueces, lamentablemente, y se han tenido procesos de extinción de dominio al amparo de este decreto legislativo que se han resumido, por ejemplo, en la extinción de camiones, de casas, buses también. Buses que de ninguna manera han tenido una vinculación directa con el delito que se está investigando o con la conducta ilícita, que ese es otro tema, que es parte del ámbito de aplicación de este decreto legislativo. Porque el TC habla de delitos graves y remite a la Convención de Palermo, ¿no? La Convención de Palermo señala que se va a considerar como delito grave aquel que tenga como pena mínima 4 años. Entonces, su único análisis para la Convención de Palermo a la que estamos adscritos y debemos cumplirla es una pena privativa de libertad de 4 años. Ahora, la norma fue modificada, ¿no? Porque en la sentencia dice, estamos hablando de una norma que en el camino ya ha sido modificada por el Congreso. Ahora, ¿qué cambios hubo que fueron...? Mira, la sentencia del TC se publica en agosto del 2025 y la modificatoria de ese decreto legislativo se hace en mayo del 2025. Es más, uno de los votos singulares dice, no podemos resolver esta demanda hasta que no integremos los cambios de la 32.32.6 con las normas de la decreto legislativo 1373. De estas modificatorias, por ejemplo, tenemos, creo yo, una de las más importantes es el ámbito de aplicación. Se han ampliado los delitos. Ya no tenemos únicamente aquellos delitos de terrorismo, lavado de activos, sino ahora tenemos estafa, tenemos delitos informáticos, que son delitos que si bien sí forman parte de la criminalidad hoy en día, la mayoría de casos no se orienta a pensar que los delitos de estafa están cometidos por organizaciones criminales, que ese es otro concepto que tiene la sentencia, habla de organizaciones criminales, ¿no? Así es, que dice, este proceso de extinción de dominio está bien, pero se debe aplicar únicamente en delitos graves y en aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales. Un segundo punto que ha cambiado también es referente a la autonomía. Como la legislación internacional pregona,
La extinción de dominio es una herramienta de recuperación de activos que tiene que atacar principalmente el patrimonio del crimen organizado. ¿Qué ha pasado en el Perú? Que se ha aplicado a diferentes actividades ilícitas, porque así estaba consignado en el artículo 1 de este decreto. ¿Qué entendíamos por actividad ilícita? Cualquier actividad en contra del ordenamiento jurídico. Tú abrías un negocio sin licencia de funcionamiento y lucrabas. Ese es dinero o efectos de una actividad que va contra el ordenamiento jurídico, sí. Por eso hablaba el TC de la informalidad, ¿no? Que estamos, dado que la economía peruana es informal, estamos agrandando y ampliando, entre comillas, exageradamente la cobertura del delito, ¿no? Y esta amplitud, esta abusiva amplitud, ha sido de alguna manera aclarada en la sentencia al decir que no, que el proceso de extinción de dominio no puede tener una autonomía absoluta, sino una relativa. ¿Y a qué problema nos ha traído justamente esto? Que ahora la autonomía no es tal. La extinción de dominio, por naturaleza, tiene que ser un procedimiento autónomo e independiente. Son dos conceptos diferentes. Autónomo porque no va a depender de ningún otro proceso judicial, de ningún otro proceso penal, e independiente de que el titular del bien o el tercero tenga una sentencia penal condenatoria. ¿Qué nos dice ahora la sentencia del TC? De que en aquellos casos donde tú tengas un bien por el que tú has sido absuelto, ese bien tiene que ser devuelto. Ahí va tu autonomía relativa, no es absoluta. Porque habla que no podemos instalar la cultura de la sospecha, exacto, habla el TC, y que los fiscales tomen esto casi como una actividad recaudatoria. Por supuesto, y sanciona mucho y critica mucho que no existe la extinción de dominio como una figura recaudatoria. Para eso está la SUNAT u otras entidades que se encargan precisamente de obtener este dinero a favor del Estado, pero de ninguna manera una herramienta como esta. Y precisamente esta labor o esta distorsión ha generado esta sentencia del TC. Bueno, también habla de la carga de la prueba, ¿no? Hace hincapié en ese punto, como que en la norma, por lo menos el original, la carga de la prueba se trasladaba en un determinado momento a quien se le imputaba el haber conocido que el bien provenía de algún delito, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema de la carga de la prueba? Originalmente el 1373 decía de que cuando tú eras demandado por extinción de dominio de uno de tus bienes, tú tenías la obligación o estaba sobre ti la carga de demostrar que tu bien era lícito. El fiscal no. La tradicional definición de la carga de la prueba es que quien imputa debe probar. Y el Ministerio Público, como titular de la acción penal, esa era su tarea. Pero con la versión original del 1373, ahora era el requerido o el demandado. Sin embargo, antes que se emitiera la sentencia en mayo 2025, se emite la ley 3232-6, que modifica el tema de la carga de la prueba diciendo de que no, ahora vamos a volver a la concepción tradicional. Va a ser el fiscal quien tiene que demostrar con sus indicios, su prueba, que el bien es ilícito, que el bien es lícito. Sin embargo, en las legislaciones vecinas, como la colombiana, se conserva el concepto de la carga de la prueba invertida o carga de la prueba dinámica. Y me parece acertado, Arturo, porque ¿quién mejor va a poder demostrar que tu bien es lícito? Tú, el titular. Si yo me compré un carro con un préstamo vehicular, voy a ser yo quien tenga las herramientas para poder demostrar al Ministerio Público que mi bien es lícito. Claro, eso de ninguna manera libera de responsabilidad al fiscal de demostrar que la ilicitud de la que él parte tiene que también ser congruente, tiene que ser palpable. Es decir, creo que esta modificación no es tan acertada. Sin embargo, como te decía, en la sentencia ha considerado que la carga de la prueba es un dispositivo completamente legal. Es decir, tenemos una disyuntiva. Mientras la ley 3232-6 te dice que es el requerido, el demandado, el que debe demostrar la licitud, la versión ya pasada por el tamiz constitucional te dice de que el requerido tiene que demostrar la licitud del bien. Al final de cuentas, ¿cómo queda el tema? Yo creo, el tema queda que sí se debe reconocer a la extinción de dominio como una valiosa e innovadora herramienta. Usted se dice que per se no es mala. No, no lo es.
Es una valiosa herramienta de recuperación de activos con origen ilícito o destinación ilícita. Es valioso. Muchas gracias, Karin.